Hola amigos y amigas de La Cuna al Infierno, nos volvemos a encontrar en esta sección de todos los martes en la cual hablamos de los jugadores de Independiente que se encuentran a préstamo en otros clubes. Como la vez anterior vamos a arrancar por los jugadores que se encuentran en la primera división del fútbol argentino y en este caso le vamos a dar el lugar y el honor al mismísimo Kevin López, quien se viene destacando mucho en Defensa y Justicia. El pasado 7 de marzo visitando a Belgrano fue uno de los jugadores que más rindió en la cancha y fue quien dio la asistencia para el primer gol del encuentro para que luego Santiago Mingo abre el marcador a los 17 minutos del primer tiempo. Por su lado, el mediocampista ofensivo jugó de titular y lo hizo hasta los 66 minutos del encuentro. Las estadísticas nos cuentan cómo fue su desempeño en este partido y lo importante que fue para la victoria y para su equipo. Por ejemplo, marcando que fue primero en recepciones, en duelos ganados, en intercepciones, la asistencia del gol, entre muchas otras cosas que van a poder ver aquí. Por otro lado, luego Defensa y Justicia también ganó contra Unión de Santa Fe, ya en condición de local, y Kevin López jugó de titular hasta los 69 minutos del encuentro. Fue fundamental en el primer tiempo para el ataque del Halcón, quien se asociaba mucho con Gastón Toni, hablando de ex Independientes, quienes creaban situaciones de ataque y de peligro en el área rival. Seguimos con el caso de Rodrigo el Chino Atencio, quien con Central Córdoba visitó y venció a Lanús por 1-0. El mismo fue titular y jugó hasta los 69 minutos del encuentro. Y es también uno de los jugadores a préstamo que viene teniendo continuidad y protagonismo en el equipo en el cual está, ya que de 9 partidos en Central Córdoba, 8 estuvo en el 11 titular. Y ahora vamos a hablar de una situación para nada igual a lo que veníamos mencionando, que es la del jugador Sergio El Messi Ortiz, quien no está sumando minutos y tampoco ayuda al presente de Atlético Tucumán, quien se encuentra último en la tabla de la zona A con tan solo 5 puntos. El pasado 6 de marzo recibió a Banfield y perdió por 3-0, y el pasado 10 de marzo visitó a Talleres y el equipo cordobés le dio un batacazo y perdió por 4-1. En ninguno de estos dos encuentros se sacó la pechera para ingresar al partido, sí estuvo convocado, pero cabe destacar que de los 10 partidos hasta ahora, en ninguno de ellos formó parte del 11 inicial y que de 6 de 10 partidos ingresó en el segundo tiempo, la mayoría de las veces casi cuando estaba por finalizar el mismo. Y también ha parecido el caso del jugador Agustín Quiroga, quien de los 10 partidos disputados en Platense, los primeros 6 ni siquiera estuvo convocado y los últimos 4 asistió al banco de suplentes, pero no ingresó en ningún momento del juego. Este último encuentro fue el que Platense recibió a San Lorenzo y empataron por 0-0. Y ahora sí nos tomamos un avión y viajamos al fútbol del exterior, empezando por el caso de Brian El Chaco Martínez, quien el pasado 11 de marzo fue titular del encuentro en el cual el Everton de Chile visitó a Universidad Católica y goleó por 4-2. No solo eso, sino que también fue uno de los jugadores que anotó su tanto para contribuir en esta goleada. Lo hizo a los 21 minutos del encuentro y fue el segundo de los 4 goles. De los 3 partidos de este equipo, en 2 anotó goles y que en todos fue titular. Y en segundo y último caso de los futbolistas que están en el exterior, Nicolás Messiniti viene teniendo una realidad un poco distinta, ya que su equipo, Delfín de Ecuador, viene de visitar a Imbabura y de perder por 3-0. Y también cabe mencionar que su equipo no sumó unidades y que el delantero no pudo contribuir a que esto sea distinto. Y ahora sí, volviendo al fútbol argentino, pero ahora desde el lado del ascenso, vamos a empezar con un encuentro bastante especial, ya que se vieron las caras 2 Diablos Rojos nuevamente en el partido de Doc Sud versus Excursionistas. Por el lado de Excursionistas, Juan Román Zarza, quien fue titular y quien disputó hasta los 69 minutos del encuentro. En este caso, su equipo fue el que logró la victoria por 2-1, recibiendo a Doc Sud. Por el lado del equipo visitante, Ramiro Lobo no formó parte del 11 titular, pero ingresó a los 75 minutos del encuentro. Sin embargo, no pudo hacer nada para revertir el resultado de ese partido. Por el lado de Santi Ayala, estuvo en el banco de suplentes y no sumó ningún minuto de juego en el partido donde Tristán Suárez visitó al Club Atlético Güemes. Y por último, de los futbolistas del ascenso, pero no menos importante ni tampoco del que haya menos para hablar, el caso de Patricio Ostachuk, quien fue titular en el encuentro en el cual Deportivo Maipú recibió
recibió a Agropecuario, que perdió por 2-1. Defensor jugó los 90 minutos del partido, pero esta no es la única información, sino que también, para decirlo de una manera amistosa, el jugador invitó a pelear a uno de los hinchas que estaba insultándolo desde la tribuna. Por eso el club decidió tomar cartas en el asunto y emitió un comunicado avisando que el futbolista Patricio Ostachuk va a ser desafectado provisoriamente del plantel profesional del Club Deportivo Maipú. Y también es para destacar que el club mendocino tiene una realidad totalmente distinta a la del año pasado, que casi estuvo a punto de ascender, pero que en este comienzo de campeonato está último en el grupo A, que el equipo mendocino tiene una realidad totalmente distinta a la del año pasado, donde estuvo a punto de ascender a la primera división, pero que en este 2024 está último en la tabla de posiciones del grupo A con tan solo una unidad. Y para finalizar esta sección, como siempre, vamos a hablar de los jugadores que no tuvieron convocatoria en sus respectivos equipos. En este primer caso, Baltasar Barcia otra vez no fue citado al encuentro donde el Criciúma visitó al Ercilio Luz y empató por 1-1. La razón de sus no convocatorias es que se encuentra lesionado y todavía no está en condiciones para poder participar de los encuentros del club brasilero. Siguiendo este listado, el futbolista Tomás Rambert no fue convocado, pero de manera forzada, ya que en el último encuentro versus Tristán Suárez, él mismo salió con una lesión, con una molestia del campo de juego y todavía está esperando resultados de las resonancias magnéticas realizadas posterior al partido. Y otro de estos casos, y quizá el más llamativo o el que más sorprende, es el de Nicolás Gallego, quien se encuentra en Talleres y que de estos 10 partidos de la Copa de la Liga no estuvo convocado ni un minuto en ninguno de ellos. Es una situación bastante llamativa, ya que el torneo pasado, en 2023, había tenido minutos de juego, sido titular e inclusive había tenido actuaciones bastante destacables dentro del conjunto cordobés, que este año tiene un desempeño y un rendimiento excepcional con jugadores de mucha calidad, pero que quizás hacen que el delantero no pueda sumar minutos de juego. Por el lado de David Sayago, ya es el segundo encuentro consecutivo que no es convocado en el equipo de Defensores de Belgrano, y él mismo recibió a Almagro y empató sin goles en Núñez. También el futbolista Mauro Molina ni siquiera estuvo en el banco de suplentes del Club Atlético Güemes, equipo el cual le empató sobre la hora a Tristán Suárez y que el resultado final fue por 2-2. Por último, Mauro Zurita volvió a no estar citado y en este caso no viajó a Puerto Madryn, en donde su equipo, Nueva Chicago, empató sin goles versus Deportivo Madryn. Esperamos nuevamente que les haya gustado esta sección, que se puedan informar un poco acerca de los jugadores del rojo que están en otros equipos a préstamo, y seguimos leyéndolos en los comentarios para poder mejorar esta sección semana a semana. Les agradecemos que estén del otro lado. Nos vemos el próximo martes. Chau, chau.